bueno. Nada, pues vamos a comenzar. Buenos días. Y bueno, pues yo qué sé, desde que Gonzalo Puente Ojea estableció la división clara entre el Cristo de la fe y el Cristo de la historia, pues se han elaborado bastantes interpretaciones de Jesús como el inventor del feminismo en la antigüedad. Y Rosa Amor del Olmo pues hace un viaje muy revelador estudiando los textos del Antiguo Testamento sobre un mundo poco explorado, por así decir, ¿no? Bueno, pues para no alargarme mucho, que tampoco me gusta hacerlo, Rosa de Amor es doctora en Filosofía y Letras, máster en Profesorado de Secundaria, doctorando en Ciencias de la Religión, grado de Psicología, máster en Neurociencia y autora de numerosos artículos y directora de la revista Isidora, que es la única revista que se dedica a estudios galdosianos, ¿no? Sí. Entonces, no sé cuánto tiempo llevas con la revista, pero... Pues 20 años. 20 años, ¿no? Ya hemos hecho 42. Bueno. ¿Me das dos ejemplares, Juan? Sí. Un ejemplar de cada. Y bueno, no sé, hoy he visto en el periódico que había muerto Yolanda Arencibia, que hizo una biografía sobre Galdós, y bueno, pues tampoco... un pequeño recuerdo también a gente que ha trabajado con claro. Galdós, ¿no? No, que decía que hoy había salido en la noticia en el periódico que había muerto Yolanda Arencibia, que hizo una biografía sobre Galdós en Tusquet, y bueno, simplemente era para hacer un pequeño recuerdo de ella, ¿no? Así que nada, Rosa, pues te dejo aquí con nuestros amigos, que para ser por la mañana y todo eso, pues tenemos la suerte de contar con... Pues sí. No esperábamos que hubiera tanta... Pues bueno, lo primero, buenos días y gracias por haberos acercado. Bueno, yo, menos mal que no se ha oído mucho, porque cuando empiezan con lo que sí, doctora, no sé qué, yo digo, de lo que me sirve, o sea que vale. A lo mejor para los libros o los trabajos dicen, bueno, pues sí que hay un respaldo, a lo mejor universitario o algo así, pero bueno, que no sé, que yo a lo que me dedico toda mi vida, el otro día en una presentación me decían que bueno, soy un poco hiperactiva mental, es verdad, TDAH o como se quiera llamar, y es verdad que a mí el estudio personal pues el estudio personal de todo, de cualquier cosa, me ha ayudado, o sea, a autosalvarme. Quiero decir que he vivido en muchos sitios, tengo una familia numerosa, llevo 5 años cuidando de un marido que está enfermo, que estuvo 5 años en coma, bueno, y saltando de un sitio a otro, en Francia, aquí, bueno, pues lo que es la vida, sin más, ¿no? Y desde que me doctoré, precisamente el teatro de Galdós, pues siempre ha sido mi refugio, ¿no? El estudio. De hecho, en realidad son pocos los cursos, porque tengo como 15 más. Dices, ¿para qué? Para nada, para mí. O sea, porque me gusta esa humildad de ser alumna, ¿no? Aunque yo de clase en la universidad y demás, pero siempre me suelo coger, si puedo, algún curso online de guiones, de cualquier cosa, de complementos, de máster en adicciones, de no sé, cosas que simplemente porque me gusta saber. Y esa curiosidad pues es la que me ha llevado a todas las lecturas que he podido hacer desde hace bastantes años para hacer una colección de... No es que sea una visión personal ni de la religión ni nada, sí de algunos elementos que a lo mejor no se han hablado tantos. Comenzó esta saga con un libro donde justifico a Pedro y a Judas, digamos, que en realidad tampoco eran tan malos y que, bueno, es una exposición de los hechos según los textos que tenemos. Claro, tampoco, no son unos libros, vamos a decir, que defiendan ni muchísimo menos la religión católica. O sea, no son libros católicos, son libros de corriente cristiana, ¿no? Especialmente de los textos que tenemos al uso y especialmente fijándome en el contexto, ¿no? Un profesor filólogo con el que yo a veces me he comunicado, Antonio Piñero,
pues él como lingüista, pues por ejemplo, siempre se ha fijado mucho, primero en el Jesús histórico y luego pues en los vocablos, ¿no? Entonces, con el libro de Jesús, que no sé si tenemos aquí, es Entre Jesús y las mujeres, que bueno, el día que lo presenté vinieron abogados cristianos para ver qué iba a decir. Y yo no escribo libros para molestar absolutamente a nadie, sino para abrir unas ventanas a que la gente pues, pueda investigar, ¿no? Pero por encima de todo, del libro de Entre Jesús y las mujeres y de este, que son las mujeres en el Antiguo Testamento, lo que yo quiero y necesito, digamos, es poner en valor la figura de la mujer en el contexto en el que vivió. Entonces, el libro, por ejemplo, de Jesús, con la relación entre él y las mujeres, responde a una serie, bueno, hay como hago por un lado como un listado, igual que aquí, al final hay un glosario donde de todas las mujeres y las veces que se nombran en el Antiguo Testamento, que son muchísimas, con la escritura que corresponde, y el libro de Jesús igual. Incluso después hay mujeres, hasta llegado Pablo, pasado Pablo, que muchas de ellas, como Lidia, eran empresarias y fomentaban la obra, o sea, ellas ponían dinero y bueno, sin irnos ni muchísimo menos al Código da Vinci, sí que expongo, yo lo que hago es exponer, ¿no? Según lo que yo investigo, pues que, bueno, pues como que, o sea, Jesucristo, pues como era un maestro, era rabino y además era muy judío, pues él normalmente cuando eran rabinos tenían que casarse a los 16 años, es casi una norma. Que apareciera soltero, pues bueno, son cosas ya que, pues que queda ahí, ¿no? O sea, claro que nos falta documentación, que es posible que alguien la haya escondido, pero no es tampoco baladí el hecho de que en grandes momentos se aparece justamente a mujeres, ¿no? La figura de su madre también, que también es considerada como el gran apóstol junto a Magdalena, porque ellas evidentemente pujaban la obra, ¿no? Que luego hay detalles un poco como que en la cruz estaba la madre en los pies y con María Magdalena y Juan, el amado, que bueno, también se puede especular que si era su hijo, que bueno, esas cosas ya son un poco dentro del terreno de la especulación de lo que todo el mundo quiera, e incluso también pensamos que en una crucifixión no iban a permitir que estuvierais una madre, ¿no? Pero bueno, son cosas que hayan quedado escritas, porque luego el Nuevo Testamento se escribió 60 años después, en griego, además, porque el griego era pues casi como el inglés ahora, ¿no? Si eran todos judíos, todos los apóstoles eran judíos, pero bueno, escribieron en griego. Eso es una cosa que, no sé, Mateo sabía griego, todos sabían griego, o lo aprenderían, no lo sé. Bueno, después hay una parte importante del Nuevo Testamento que es Saulo de Tarso, que se dedicaba a matar cristianos y bueno, se le apareció Jesucristo y le dijo, ¿por qué me persigues? Se quedó ciego y a partir de ahí pasó a ser Pablo de Tarso y bueno, probablemente sería elegido porque era ciudadano romano y era un hombre muy culto, era fariseo y conocía la ley. Y claro, lo que hizo Jesucristo fue cambiar la ley por completo, ¿no? Y además, en cierto modo, hay pasajes que son enormemente agresivos. O sea que los fariseos incluso se saltaron sus propias leyes. Ya sabéis que los judíos tienen muchísimas normas y leyes, casi 650 ritos que tienen que hacer. Es una cosa, salen de casa y entonces tienen que relatar Deuteronomio 6. Tienen muchos ritos, ¿no? Lo digo porque yo soy de familia sefardí y me conozco el tema, pero también tengo familia musulmana. Entonces me suele pasar que a veces me ve alguien y dice, pero come jamón. Yo, ¿qué tiene que ver? si yo no soy de nada. Vamos, soy pues nada, lo que soy. Entonces, con ese encuentro, o sea, las cartas que escribe Pablo y demás, siempre hay Febe, hay siempre mujeres que están ahí y que naturalmente no eran solo fregonas. O sea, como han pretendido decir algunos estudiosos, las mujeres no eran fregonas ni se dedicaban solo a limpiar porque los hombres no sabían lavarse la ropa, eso es completamente absurdo. Otra cosa es que se ha querido silenciar, ¿no? O sea, y digo esto primero del Nuevo Testamento porque, a lo mejor no se ha oreado todo lo suficiente de este rol que tenían las mujeres, que evidentemente pues, iban
en grupo con ellas, ¿no? Y de hecho le critican que va con mujeres y con prostitutas y con no sé qué. Todas eran prostitutas, ¿no? Luego se ha tergiversado la historia de Betania y no era ninguna prostituta, y aunque lo hubiera sido, da igual. Si el mensaje de Jesucristo era que cualquiera, si se arrepiente y cambia, pues ya está, ese es el reino de los cielos. Cuando le preguntan, ¿y qué es el reino de los cielos? Y dices que ya está aquí el reino de los cielos, ¿no? Entonces, bueno, la historia de Jesús es muy, bueno, aunque es muy corta, ¿no?, en tiempo, ya viene sabiendo de todo, lo cual ya es de suponer que él mismo vivió en Egipto cuando tuvieron que irse de Belén, y ya se supone que el hombre pues hizo su, vamos a decir, su propio recorrido, ¿no?, espiritual. De hecho, como siempre dice, y se apartó a orar, y se apartó, y se refugió, o sea, él buscaba sus horas de soledad, que eso es pues meditación y bueno, una serie de cosas que damos por hecho por la potencia espiritual que él tenía como hombre. Entonces, la mayoría de las circunstancias que da con las mujeres, en todas ellas se da, vamos a decir, o un mandamiento o un dogma, algo, una vivencia moral y ética con cada mujer que se encuentra, ¿no? Pues la mujer encorvada que está en la sinagoga, que ella no le pide nada, pero él la ve que está encorvada, que eso es muy significativo, ¿no?, porque él se daba cuenta también de los problemas mentales, ¿no?, de la salud mental. Una mujer que iba porque había sufrido muchísimo, ¿no?, y entonces él la libera de eso. Bueno, es como que con cada mujer y cada anécdota que surge, pues ahí hay, aparte de un gran aprendizaje para los cristianos, hay, vamos a decir, un gran precepto e incluso algunas ordenanzas, ¿no? Entonces, bueno, cuando él es pequeño, por ejemplo, es llevado al templo y ahí lo que hay es una sacerdotisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ana, luego la importancia de su madre. En ese libro yo también expongo la cultura judía. ¿Y qué es eso? El Talmud. Y otros libros que ellos tienen, bueno, pues como los musulmanes tienen el Corán, pero además tienen otros libros que, por lo que sabemos, esos son los que a veces radicalizan, porque el Corán pues tampoco nada del otro mundo según se mire, ¿no? Entonces ellos tienen otros libros y, claro, para los judíos, la figura de la madre de Jesús, y eso aparece en la vida de Brian, o sea, él era como un hijo de puta, digamos así, porque según ellos, su madre se había liado con un soldado, y de ahí pues surge Jesús y todo eso, y que entonces querían hacerlo igual que la mitología y todas esas cosas. Eso muy, muy, muy extendido. Le llamaban Jesús el Pantera, o sea, tenía hasta apodo. Entonces, eso han hecho mucho tiempo los judíos. Razones también por las que otros van en contra de ellos, porque al final mataron al gran judío profeta, que era Jesús, ¿no? Y no solo eso, sino que crearon ese estigma sobre él, ¿no? Porque ellos no confiaban en esa divinidad de su madre ni nada. Esto es como todo. Si te crees una cosa, te lo crees todo, y si no te crees una cosa, no te vas a creer absolutamente nada, ¿no? Porque eso es así. Pero no quiere decir que algunas enseñanzas pues, puedan servir especialmente por la camaradería y también la unión entre las mujeres, de cómo se ayudaban entre ellas, ¿no? Cuando María sabe que está embarazada, pues se va a ver a su prima Elizabeth, que también es una mujer que esperaba tener un hijo y lo tuvo muy mayor, ¿no? Entonces, pues se va a casa de ella, se refugia, o sea, y siempre aparecen varias mujeres juntas y bueno, es obvio que se ayudaban mucho. Pedro, el propio Pedro, estaba casado y además aparecen varias escrituras. Y dice, ¿por qué no podemos ir nosotros con nuestras esposas igual que hace Pedro? O sea, que los apóstoles, si eran todos judíos y si estaban en la religión, lo normal era que se casara. O sea, eso de la soltería era una cosa que ya en el Génesis se dice que el hombre no puede estar solo, ¿no? O sea, pues eso era lo normal. Pero bueno, son, vamos a decir, ideas que yo expongo según las escrituras y luego ya las presuposiciones pues son otra cosa. Y antes de eso, pues claro, está la mujer en el Antiguo Testamento que, bueno, yo lo que hago también es un libro del que los judíos siempre han dicho que es su libro y que estaba escrito en judío, o sea, en hebreo, vamos, en el hebreo antiguo,
y después se hicieron unas traducciones por 70, digamos, sacerdotes, que es la Septuaginta, ¿no? Y esa fue una traducción que se pasó todo el texto al latín, bueno, y al griego igual, ¿no? Y esa es la manera de aproximarse otras personas que no eran judíos, ¿no? Que no eran el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel ya sabemos hoy en día que no son ellos, o sea, el pueblo de Israel es el pueblo de Jesús, pero que no tienen por qué ser judíos, porque si solo fueran judíos no hubiera venido. O sea, ya se supone que los judíos tenían sus leyes de Moisés, que ya la mayoría de las leyes se restauraron con la venida de Jesucristo, algunas ya dejaron de estar al uso con su mensaje, digamos, como por ejemplo la ley del talión, la del ojo por ojo, diente por diente, pues él dice que no, que hay que perdonar, la ley de divorcio él dice otra cosa, el juzgar él dice otra cosa, o sea que todas las leyes del Antiguo Testamento Jesús las elimina, por supuesto los sacrificios, porque el sacrificio de animales él también dice que él ya se sacrifica por el bien de la humanidad y que a partir de ahí el sacrificio es personal. Como él dice, un corazón, o sea, un espíritu contrito, o sea, es decir, que la persona se dé cuenta de las cosas que están mal y ese sacrificio es interno, ¿no? Como han hecho sacrificio pues muchas mujeres para criar a sus hijos, muchos padres de familia yéndose a trabajar. Eso es un sacrificio y es así, y ese es el sacrificio que cada uno tiene que poner en su altar, ¿no? Entonces ya vale cargarse corderos y todo eso. Eso con Jesucristo a partir de ahí ya es una casi herejía, porque él viene a decir que su Padre nos está al acceso de todo el mundo, solo hay que saber hablar con él y da el ejemplo del Padre Nuestro, pero no dice que siempre que hablemos con Dios haya que decir eso, esa oración, ¿no? Nosotros podemos hablar con Dios porque el que cree en Dios, cuando nos pasamos al otro lado del velo, vamos a hablar con Él. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hola, Padre Nuestro. No. O sea que es hablar con Él, comunicarse y, digamos, tener un pensamiento siempre puesto en las cosas de Dios, por decirlo así. Eso se supone que nos hace buenas personas. Se supone que el arrepentimiento que dijo Jesucristo es para que seamos también mejores personas cuando nos damos cuenta de los errores. Hay veces que cometemos errores sin darnos cuenta y a lo mejor alguien se ofende y no lo sabemos, y etcétera, ¿no? O a veces nos sentimos muy ofendidos y no perdonamos nunca y eso pues se enquista y bueno, para eso luego pues vino la psicología, ¿no? Pues para poder a lo mejor sanar esas heridas que muchas veces pues la espiritualidad no llega o porque la religión pues no nos es suficiente o no termina de consolarnos, ¿no? en el día a día, pues con las grandes cosas, ¿no? Y experiencias que uno en la vida puede tener. Yo en esto siempre recuerdo a mi madre, la mujer que con 4 años perdió su madre, bueno, pues una madrileña de las de la guerra y terrible, ¿no? Y luego pues tuvo un hijo y el virus de la poliomielitis pues lo cogió cuando no había vacuna, en fin, una mujer muy luchadora y bueno, ella siempre estaba con esa, digamos, tristeza, ¿no? Pues eso, de decir que a ella los curas pues como que le daban igual porque no la tranquilizaban al no tener experiencia, al no ser un padre, que tu hijo se mete en un lío, que te matan a tu hijo, que te matan a tu hija, ¿no? Entonces, en ese momento, pues bueno, y recuerdo ese día cuando ella falleció esa noche, como ella quiso, ¿no? A ver si no me entero, decía, a ver si no me entero. Y bueno, pues tuvo un ictus. Entonces ella me miró y me dijo, ¿y tú crees que hay algo después? Digo, claro que hay algo. Esa noche me dijo, ¿crees que hay? Digo, claro que hay algo y te está esperando padre y tu madre y todo, no sé qué. Entonces se quedó así y dice, bueno, pues es posible que sí, es posible que eso sea así. Y eso fue lo último que hablé con ella, ¿no? Luego, pues estábamos aquí en la sierra y pues nada, le pasó eso y yo respeté su voluntad, de que no quería que la estuvieran manipulando ni haciéndole nada, bueno, y ya pues se marchó tranquila, porque como ella decía, a ver si me dan un tiro, que ya estoy harta de vivir, decía la mujer. Lo decía yo creo porque verdaderamente estaba harta, o sea, estaba ya cansada, bueno, cerca de 90 años, pues ya estaba que decía, es que me ha venido tan mal quedarme viuda a estas edades, decía.
porque si me hubiera quedado viuda antes, bueno, la mujer tenía siempre sentido del humor. Entonces, este libro del Antiguo Testamento, aparte, volviendo a esa traducción de la Septuaginta y todo eso, pues aquí aparece Débora, por ejemplo, que es la primer juez, era una juez y además capitán general con mando en plaza, o sea, que es que ya dirigía ejércitos. Y bueno, y luego también, claro, tengo que mostrar un poco el dilema que hay en la actualidad entre musulmanes y judíos, porque resulta que es Abraham, que no era judío, y resulta que se casa con Sara y a su vez tiene una concubina que es Agar. Entonces, el concepto de concubina no es como el que tenemos en la actualidad, ¿no? En ese momento estaba permitido el matrimonio polígamo, por decirlo así. Los profetas tenían varias mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues Sara no podía tener hijos, entonces Sara le dice, o sea, el embarazo este subrogado que se hace ahora, le dice pues a la criada o la concubina, que era como de menos consideración en ese matrimonio, le dice, pues acuéstate con Abraham porque él tiene que tener descendencia. Y además la Escritura dice una descendencia más grande que las estrellas del cielo. O sea que ahí era, o sea, Abraham era pues un soporte, un profeta a partir del cual iba a surgir una descendencia. Entonces Agar efectivamente tiene un hijo con él y le llama Ismael. Entonces Sara espera, que también tenía 100 años o 90, aunque la Escritura dice que aunque era mayor, era una mujer muy atractiva y que se conservaba muy bien. Bueno, o sea que no era, no sé, claro, hoy en día uno piensa en una mujer de 90 años y bueno, claro que yo las he visto que tienen más fuerza que muchas de 30, pero bueno, pues sería una mujer así, ¿no? Y al final tiene un hijo y le llama Isaac. Entonces, para los musulmanes, su descendencia viene de Agar. Ellos son los ismaelitas. Y para los judíos vienen de Isaac. Entonces, esa es la confrontación, porque Sara, cuando vio que Agar tenía a su hijo Ismael, tuvo celos, porque Agar también, al tener el hijo, pues igual estaba un poco orgullosa. Entonces la echó, la expulsó de la casa, que se fuera al desierto, y ella se estaba muriendo de hambre y de sed, y en un pozo, que es el pozo ese tan significativo que tienen los musulmanes, se le apareció Dios. O sea, hay que tener en cuenta que Dios no se aparece a nadie, a casi nadie. Entonces se le apareció a esta Agar por 2 veces, ¿no? Y le habló, o sea, y se comunicó Agar con Dios, ¿no? Y por supuesto, claro, la salvó en ese momento, salió agua y el hijo, y bueno, pues de ahí los musulmanes o el profeta Mahoma, pues esa es la línea genealógica que tienen ellos, ¿no? Y los judíos son los de Sara. Entonces, bueno, por eso en realidad del Antiguo Testamento los musulmanes, por ejemplo, son los que más cerca están del cristianismo, en el sentido de que ellos, y lo dicen en el Corán, y aparte que he hablado con muchos, porque bueno, pues es como los cristianos, ¿no? Que los hay ortodoxos, católicos, protestantes, no sé qué, y todos consideran a Jesucristo un gran profeta y no se creen en absoluto que lo machacaran en una cruz. Ellos lo que creen es que a quien mataron en una cruz fue a Judas, pero no a Jesús. O sea, ellos creen que fue ascendido a los cielos, pues como todo profeta. Y ya está. Eso es lo que creen los musulmanes. Entonces, bueno, ahí salen esas dos, bueno, hablo de ellas, de Agar, y también he incluido, pues por la cultura judía, la figura de Lilith. Lilith, que es la primera. Es decir, ellos lo tienen en el Talmud y en otros libros, y los judíos creen en eso y en otras cosas. Entonces, cuando en el Génesis, en la creación, cuando Elohim dice, pues vamos a crear a nuestra imagen y semejanza, al decir eso, al hablar en plural, pues se supone que ya son 2, hombre y mujer. Vamos a crearlos hombre y mujer a nuestra semejanza. Entonces, bueno, crea a Adán y a una mujer que se llama Lilith.
Entonces, ¿qué pasó? Que la historia, vamos, no es leyenda porque es una creencia para ellos, que además está muy de moda después en la Edad Media y ahora con el feminismo. Lilith lo que hizo fue rebelarse contra Dios y rebelarse contra Adán porque no quería como estar debajo de él. Entonces se rebeló, fueron ángeles a buscarla, es lo que dicen, lo que dice la leyenda, no, la escritura para ellos. Y entonces, pues, dijo que no quería eso y a partir de ese momento se convirtió como en la mujer diablo o algo así y dijo, bueno, pues yo ahora me voy a dedicar a fastidiar a todo matrimonio, todo niño, y por eso hay tanta tradición de que los niños que se mueren tan pequeños, que hay que ahuyentar a ese diablo, ¿no? Porque los mata y algunos les ponen campanitas y cosas de esas en muchas tradiciones, para ahuyentar a esa malísima, que siempre aparece como serpiente, con serpientes enredada, pero a su vez muy seductora. Entonces esa es la que muchas veces pincha a los hombres para que se fijen en otras, ¿no? Bueno, eso es lo que dice ahí. Entonces, al irse Lilith, pues claro, ahí es donde el hombre no puede estar solo. Vamos a crear por fin a una humana y aunque literalmente es la costilla, pero es como que es el doble de o sea, vamos a decir, como si fuera un siamés, ¿no? O sea, sale del hombre una humana que es Eva. Y ese nombre se lo pone Elohim, no lo dice Adán, ¿no? A esta la vamos a llamar Eva porque es la primera mujer, la madre de todos los humanos, ¿no? Y bueno, eso pues también es bonito, también explico lo que se dice en el Génesis de la ayuda idónea, que eso de la ayuda idónea muchas veces los hombres lo han interpretado que, bueno, por fin ya tengo aquí a la que me ayuda, y no quiere decir eso en absoluto, sino que es exactamente el complemento de muchas cosas muy distintas que el hombre en ese momento, en ese y en muchos, vamos a decir, igual pues no tenía esa capacidad. O sea, que es como mitad y mitad, o sea, un complemento. Es así. Bueno, por lo que ya os digo que yo tampoco, o sea, no pongo nada de mi cosecha. Yo lo que hago es exponer los temas y ya está. Y luego hay muchísimas mujeres que son pues, ejemplos sobre todo de fortaleza, porque el Antiguo Testamento está cargado de barbaridades, o sea, de violaciones, no sé, y sobre todo de un trabajazo tremendo de las mujeres, porque eran nómadas y tenían que ir siempre cargando con la casa, ¿no? Y vivir en unas circunstancias pues, muy complicadas, ¿no? Del desierto y demás. Me llama la atención también la importancia de las parteras, porque, por ejemplo, Moisés, realmente había una ley que todo niño que naciera había que matarlo. Entonces, las parteras salvan a ese niño y su madre y Miriam, que era la hermana, lo ponen ahí en el río. Bueno, ya conocéis la historia. Y entre ellas también esa camaradería de darle a la egipcia, fue la madre a amamantarle hasta los 3 o 4 años que se amamantaba. Y son las parteras las que lo salvan, ¿no? Y hay muchos casos en los que la importancia de las mujeres de ayudar a otras a traer las criaturas al mundo, ¿no? Imaginaros que en esto yo siempre tengo mis dudas, ¿no? Porque las mujeres parían con mujeres, pero luego nunca se dice nada, incluso de la pobre María, ¿no? O sea, parece que lo hizo ella todo, o José, no sé. Supongo que alguna mujer habría por ahí, como siempre, pero todo eso se silencia y se ha silenciado siempre, no solo en los textos sagrados, siempre se silencia el papel y el rol de las mujeres. En el siglo de oro igual, como si no hubiera habido nadie que escribía, etcétera, ¿no? Ya es el discurso este que tenemos, que ya conocéis de sobra, y que hasta el siglo XIX, tanto los niños como las mujeres es como que no tienen importancia. Entonces ya en el siglo XIX se dan cuenta de que igual los niños tienen que estudiar, ir al colegio, ¿no? Y que igual la educación para las mujeres no está tan mal. Bueno, y entonces hasta ese momento realmente no tenemos episodios de nada, salvo alguna heroína de estas francesas y cosas así. Entonces, hombre, me molesta bastante que siempre haya habido esa invisibilidad o que la cosa se quede en que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Claro, o sea, ya se sabe, ¿no? Pero no sé, que a veces se quedan uno con esas cosas ¿y cuál gran mujer es? Porque yo conozco a muchos escritores que la mitad de las cosas se lo escribe su mujer.
vamos, no voy a decir aquí grandes revelaciones que a lo mejor terminaría yo en un tribunal, pero claro que sí, y que han hecho una parte silenciada como siempre, y eso, pues bueno, vamos a decir que no me hace mucha gracia, pero por eso, bueno, yo creo que este libro es bastante ameno, porque también al haber un índice y voy hablando de cada una, con una introducción, y luego pues dices, anda, ¿y esta quién es? Lo puedes leer por etapas, ¿no? Atalía, pues, bueno, la reina Esther, ¿no? Esther también salvó a su pueblo, bueno, pues hay muchísimas figuras que son pues muy fundamentales, ¿no? Y luego, otra cosa que me ha llamado la atención, bueno, me ha llamado la atención, yo ya lo conocía, pero ya leyéndolos es Ruth y Noemí, que hay un libro de Ruth, que son la suegra y la nuera, por ejemplo, que eso igual. Yo digo, ¿por qué hay esa tradición de que se lleven tan mal? Esto es como que si hay algo que dice que no se llevan mal, ¿por qué todo el mundo cree que es una nuera y se tienen que llevar mal? Eso no lo entiendo. Y ese es un ejemplo de que no es así, de que no es así en absoluto, ¿no? De que Noemí y Ruth, o sea, bueno, se quedan, y ella dice, yo me voy a quedar contigo, no te voy a dejar sola y voy a estar a tu lado siempre, ¿no? Y trazan ahí un plan de convivencia entre ellas, ¿no? Y claro que había esa camaradería que a mí me encanta, ¿no? Y en algunas culturas, por ejemplo, en los musulmanes, bueno, yo conozco a muchas que sus madres, tanto de él como de ella, o sea, ninguna se queda atrás, se las llevan a todos los sitios y no porque es por religión, casi. O sea, como a alguien se le ocurra dejar a una abuela sin atender, o sea, pues vamos, que no lo pueden hacer, ¿no? Como normalmente, pues claro, habrá de todo, claro, lógicamente, pero bueno, son como de esas instrucciones que tienen de vida, ¿no? De vida social. Y bueno, la verdad es que ha habido estas profetisas, también Noé, por ejemplo, igual, parece que el importante es él. Y bueno, pues también estaba ella. Todos los mandamientos que se dieron no dijeron, bueno, todas estas cosas para los hombres y otras cuantas para las mujeres. No, o sea, eso ya se entendía que hombres y mujeres pues estaban a la par, ¿no? Que después ya la historia se ha encargado bueno, no sé, de sepultar eso y de crear esas falsas ideas, ¿no? De que las mujeres pues, eran profetisas, las mujeres eran sacerdotisas de los templos y hacían evidentemente pues, cosas muy importantes. Y en algún acontecimiento fundamental, como Judith también, que va y le corta la cabeza a otro, o sea que, bueno, que a lo mejor, bueno, son pequeñas píldoras, ya, bueno, pero es que vivimos de Alejandro Magno y vivimos del Cid y vivimos de 3 o 4 señores, pero es que hay otras muchas que han hecho cosas también, grandes hazañas y bueno, pues simplemente hay que darle una vuelta y que cada uno pues luego investigue, ¿no? O sea que yo lo que he hecho es eso, es exponer, hablar de ellas y luego pues con un glosario pues que quien quiera leerlo tenga sus conclusiones, ¿no? Después, pero sí me ha gustado mucho escribir los 2 libros, ¿no? Especialmente centrados en ellas, ¿no? En cómo en ese contexto, porque es verdad que se habla de feminismo y se habla de muchas cosas que en verdad el germen está ahí, ¿no? Pero claro, los contextos eran tan distintos que esto pues lo vemos ahora igual, ¿no? Cosas que hacíamos o decíamos hace 30 años y ahora ni se nos ocurre. Entonces, es verdad que el contexto social pues ha variado, ¿no? Afortunadamente nos vamos dando cuenta de grandes errores y yo creo que en estos escritos que eran de transmisión oral y que faltarán pues muchas cosas, mucha documentación, pues también sucedía un poco eso, que había una serie de contextos que es donde más o menos pues hay que situarlo. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o que no quiero tampoco aburriros. Bueno, hemos hablado de este libro, La mujer en el Antiguo Testamento, y sí que me gustaría que habláramos un poquito del otro libro de Jesús entre las mujeres, que sí, quizás a lo mejor sea más cercano. No, bueno, más cercano, más porque hay personajes femeninos como mucho más, digamos, conocidos, por decir, ¿no? Entonces, poco para que nos des un poco algunas claves sobre quién era Magdalena, quién era la samaritana, que para ti, para tanto ese tipo de cosas, ¿no? Claro, por ejemplo,
Sí, o sea, he dicho un poquillo entre Jesús y las mujeres, por ejemplo, sí, por supuesto que María de Betania, o sea, hay varias Marías y ahí hay bastante confusión en eso, ¿no? Porque realmente la escena esa, que según un apóstol, Mateo lo cuenta de una manera y Lucas lo cuenta de otra. Cuando están en la casa de Lázaro y de otro gran fariseo rabino, que están todos cenando y entonces viene una mujer que había comprado el perfume de nardo, que si lo habéis olido es maravilloso, y entonces viene y le unge. O sea, Jesús es ungido ya que es una ordenanza para prepararse para la muerte. Según un apóstol, le unge los pies y llora y con sus cabellos lo cubre, y según el otro apóstol, le unge la cabeza, que es como se hacía esa ordenanza en el templo de Salomón, que los cubrían con aceite, caía, y eso era una ordenanza del templo. Entonces, en esa ocasión, ahí sale Judas y dice, ¿por qué se ha gastado, que era bastante ratilla Judas, se encargaba del dinero de todos? Y Mateo, como había sido registrador, ya le tenía bastante calado, porque en el Evangelio de Mateo le critica mucho a Judas, o sea, sabía que era medio ladronzuelo, que le gustaba mucho el dinero, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué hemos gastado este dinero en ese perfume que es tan caro y que podríamos dar de comer a otros y no sé qué? Entonces, Jesús le contesta, ¿no? Y le dice, bueno, es que él ya sabía que se estaba preparando para morirse, ¿no? Dice, yo estaré aquí unos días, el resto vais a tenerlos para siempre, ¿no? Vais a cuidar de los pobres, que es vuestra obligación, mucho tiempo, pero yo solo estaré unos días. Entonces, ese episodio, igual, la importancia de que sea una mujer la que unja al Hijo de Dios, ¿no? Eso es una cosa que es muy llamativa, ¿no? Igual de llamativo que la pelea que tenían con los samaritanos. O sea, los samaritanos, que en parte también son una rama de los judíos, pero tenían otra serie de algunas creencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, no creían en la resurrección, los judíos creían en la predestinación, o sea que ya uno viene aquí con unas cosas para hacer, con lo cual el libre albedrío no existiría. Entonces, bueno, ahí, o sea, se supone que nosotros venimos aquí a la vida y se nos dio el libre albedrío a raíz de Adán y Eva, que ellos decidieron tener más conocimiento, porque bueno, todo lo de la manzana y demás, pues es un poco simbólico, y decidieron, pues gracias a ese error el hombre existe, ¿no? Porque si no hubieran seguido en ese paraíso de por vida. Entonces, en realidad habría que estar agradecidos, pero bueno, ahí lo que se expone especialmente es el libre albedrío que tenemos todos. A partir de ahí, si ellos eligieron comer la manzana, hacer lo que fuera, pues eso es lo que nosotros tenemos también, el libre albedrío. Es cierto que a veces venimos a unas circunstancias muy raras y muy difíciles, ¿no? A lo mejor a familias muy tremendas y otros van a familias estupendas con unos padres maravillosos. Eso ya hay cosas que uno no se las puede explicar, pero el libre albedrío sí que más o menos nos lo podemos explicar, que uno pues es capaz o puede hacer con su vida lo que quiera. Después hay veces que hay unas consecuencias, las consecuencias no se pueden prever, pues uno hace lo que tenga que hacer y las consecuencias son las que sean, X. Tampoco creo que sea justicia divina ni nada de eso. Simplemente hay veces que tiene consecuencias. Hay pruebas que vienen, pues a lo mejor porque para los creyentes las pruebas las manda Dios para probarnos precisamente si seguiremos en esa fe para volver a su presencia o no. Otras pruebas no las hemos buscado y otras pruebas nos las ponen otras personas, ¿no? Otros nos ponen esas pruebas, que es casi la mayoría de las veces, ¿no? Son otros los que nos dan esos sufrimientos, esas pruebas a solventar. Y en esa lucha estaban los samaritanos, que eran un pueblo bastante numeroso, y es cuando Jesús va con sus apóstoles y en el pozo está esta samaritana, que ya había tenido 5 maridos o 6, y ella, como la consideraban pues despojo, más que una prostituta, pues iba a escondidas a las horas en las que nadie iba al pozo a por agua, ¿no? Siempre está lo del pozo, el pozo de Agar, el pozo de la samaritana,
que mira por dónde, luego son gente que se convirtió, ¿no? A través de esta samaritana se convirtieron todos. De hecho, a día de hoy me parece que quedan 300 samaritanos, nada más. O sea que, entonces Jesús para a sus apóstoles y dice, voy a acercarme a hablar, y dice, pero si es samaritana, ¿dónde vas? No puedes hablar con ella, por esas leyes y ritos que tienen de no puedo hablar con este, no puedo hablar con el otro. O sea, tienen los judíos, la verdad es que viven bastante esclavizados de sí mismos, ¿para qué no vamos a negar? Porque es que, bueno, pues eso, tienen tantas normas y ritos y todo al pie de la letra que es un poco, pues no sé, no sé, yo no les siento libres, ¿no? Pero bueno, y él se acerca a ella y ella es también una mujer la que dice, entonces tú eres el Mesías. O sea, es verdad que él le dice, ¿dónde están tus maridos? Sé todo de tu vida. Bueno, pero en esa época había muchos videntes. O sea, también te puedes encontrar a otro vidente o a una gitana que te lee la mano, puesto es así, ¿no? Y te dice la verdad, pero tú no le dices, entonces tú, Macarena, que eres del pueblo de aquí, de Carabanchel, pues resulta que eres la Mesías. No, sin embargo ella, o sea, evidentemente la capacidad que tenía Jesucristo debía ser bastante potente, y ella le dice, entonces tú eres el Mesías. Y dice, bueno, pues bueno, después de ese encuentro, donde él le dice una serie de cosas, se va a su pueblo y es de suponer, vamos, casi seguro que toda Samaria se convirtió al cristianismo, ¿no? O sea, a Jesucristo. El cristianismo surge cuando él muere, claro. Hasta ese momento Cristo es la palabra de el ungido. Entonces hasta ese momento era Jesús, ¿no? Pero se convierten a esa nueva ley que él traía, ¿no? Porque les da un encargo muy grande a sus apóstoles, es, vale, todo esto ha pasado ahora entre los judíos, pero ahora esto lo tenéis que llevar a los gentiles, a los que no son judíos. Por lo tanto, el reino de Dios y el pueblo de Israel no son los que viven en Israel. Eso es una equivocación un poco grande, porque cuando dice soy la sal de la tierra y está esparcido, es decir, que vamos a suponer que si somos elegidos o no, o lo que sea, o quien quiere seguirle, ese ya es su pueblo. Y eso lo dice claramente hablando con una samaritana y luego en 2 ocasiones más en las que habla con alguien que no es judío, ¿no? Y a partir de ahí surge ese problema entre Pedro y Pablo cuando se dividen para empezar la predicación y los apóstoles ya se distribuyen por el mundo para predicar si esos ritos que tenían los judíos los iban a seguir haciendo con los gentiles, pues no sé, con los griegos, porque a través de Lidia está ahí su tumba en Grecia, es la primera europea que se convierte y a través de ahí pues surge, ¿no? Entonces vale, esto es lo que nos ha traído el Salvador o Jesús o Jesucristo, porque ya estaba muerto, cambia la ley que teníamos todos y ahora ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los ritos de salgo de la casa, digo Deuteronomio 6, o me tengo que circuncidar, ese tipo de cosas? Y ahí hubo ese enfrentamiento, se supone, teológico, y decidieron que no, o sea, porque no tiene nada que ver y porque el Evangelio, que es la palabra que trajo él, pues evidentemente era para todos y para todas. Por eso esos grandes ejemplos de mujeres que tenían demonios, y claro, muchas veces se preguntan muchos también judíos, ¿han dejado de existir los demonios? Hay incluso algunas teorías en las que identifican algunos problemas, ¿no?, de trastornos mentales con esa... A ver, porque un demonio no viene y ¡pum!, sino que a veces son tus propias ideas, ¿no? Es tu propia mente, que es la que crea, la que atrae, digamos, eso, ¿no? De hecho, los judíos en la Cábala hay 3 cosas que no pueden mirar. La luna, porque cuando decrece, es como que vas perdiendo la fe y te quedas ahí solo. El arco iris, porque significa el diluvio, y entonces primero ha habido un bautismo por agua y luego tiene que venir uno por fuego, y entonces es como, mejor no lo miramos. Y luego mirar a una persona enfadada. Para los judíos no podemos mirar a una persona enfadada porque piensan que un espíritu, un demonio, como que ha entrado en ti, ¿no? Eso es una manera, yo creo, bastante metafórica de hablar de la mente, ¿no? Incluso muchas veces vemos personas que cambian y que dices que ya no es esa persona, y ya no hablo de que tenga, no sé, un derrame cerebral o algo así, ¿no? No. De personas que, pues no sé, de repente se cambian y se vuelven así. Entonces esos demonios parece que existían en muchas mujeres, más bien por lo machacadas que estaban, o sea, ya estaban
destrozadas, ¿no? Hechas polvo, pues porque las violaban, o sea, por muchas cosas. Claro, ¿cómo no vas a tener demonios en la mente? Claro que sí, pues porque esos son demonios, son sufrimientos que tienes. Que se llamen demonios, claro, pues sí, es una manera de llamarlo, pero no de ahí a que, bueno. Entonces, por ejemplo, esa circunstancia, se pasaban todo el día haciendo ordenanzas de imposición de manos para sacar demonios de muchas personas que no los dejaban vivir. Y eso provocaba enfermedades. O sea, que es que se relaciona un poco a veces con algunas, pues cómo somatizamos las cosas, ¿no? Yo he somatizado en mi vida muchísimas cosas, muchas, pero es solo por el sufrimiento, sin más. Y vas al médico, que encima, si leen, a ver de qué año es esta, esta ya está con la menopausia, esta ya, nada, ni caso. Tómese usted este paquetito de pastillas y mi marido es médico, pero es que son así. O sea, no hay más. Y entonces, pues eso, la fibromialgia, pues eso, es que estás deprimida. Lo otro, es que eso tal. O sea, que yo no digo que no se somatice, claro que sí, pero bueno, estamos ya en el siglo XXI y algunas cosas pues, se podrían haber. Pero es verdad que el estar en paz, o sea, esa como ordenanza, ¿no? De imponer las manos y dejar a una persona tranquila, al final es dejar a una persona en paz. Es como, voy a ayudarte a sacar esos sufrimientos que tienes en tu cabeza, que son demonios. Y eso hoy en día, a lo mejor, puede ser entre hermandad, entre, pues no sé, buenas personas, entre rodearse de buenos amigos, entre alguien en quien confiar. Tal vez los que son católicos, pues sí tienen un sacerdote que les escuche, tal vez un buen psicólogo. Bueno, pues eso, liberarse a la persona de esos sufrimientos o de esos demonios, ¿no? Entonces, en todo eso siempre están las mujeres ahí como ejemplos, ¿no? Como ejemplificación. El caso de la samaritana es muy importante por eso, porque es a través de ella que se convierte bastantes personas y siempre es como alguien que, ¿verdad?, que cuando Jesús resucita se aparece a María Magdalena. Que bueno, el que sea su mujer ni nos pone ni nos quita. A mí por lo menos yo pienso que sería seguramente, pero bueno, en esto, bueno, pues como digamos el catolicismo, la Iglesia Apostólica Romana, que sale de Roma y que en algunas cosas también tienen su librillo, como el Talmud y su manera de interpretar las cosas, pues lo natural sería eso, ¿no? Que estuviera casado y que, por supuesto, su madre estaba al frente de toda la gestión y organización de la predicación y de los víveres y de todo lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces es una importancia muy grande esa relación de Jesús con mujeres que, pues no sé, siempre nos las han pintado de una manera y que han sido de otra, ¿no? O sea, y muchas pues eran eso, sacerdotisas y hacían ordenanzas, al igual que hacían los sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi visión. El libro ha ido bastante bien. De hecho, no tengo ejemplares. No sé si ahora los han pedido. Y bueno, y pues como asunto cultural, ¿no? De un poco de lo que precede al Nuevo Testamento y que a veces pues se entiende mejor con algunas de estas acciones, ¿no?, que hacían ellas, pero sobre todo lo que más me gusta es la fe que tenían en ellas mismas o en ese Dios que les había creado, que al final es la unión que hay, o sea, la maternidad es un sacerdocio. Entonces, el sacerdocio de las mujeres va directamente unido a esa posibilidad de Dios, porque son las únicas que pueden, que yo sepa, traer vida. Entonces, ese sacerdocio que da Dios a las mujeres, puedes tener hijos o no, por la razón que sea de tu vida, pero eso está ahí, eso es un poder. Entonces, muchas veces se intenta solapar y solo se queda en que, la fuerza de las mujeres, no, es un sacerdocio interno que Dios dio a las mujeres especialmente. O sea que, bueno, y eso es lo que yo expongo, tanto en uno como en otro. ¿No? Sí. Entonces, bueno, pues nada, darte las gracias. No, a vosotros, muchas gracias. Y